Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, estimadas y estimados alumnos de la Universidad de Santander. Por aquí observo a Adrián. Buen día, Adrián. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Y usted qué tal? Pues aquí con algunos problemitas para conectar el audio, pero ya aquí estamos. Excelente. Listo. Bien, pues entonces vamos a dar inicio. Bueno, pues preparamos esta pequeña información. Y bueno, pues en relación obviamente a la antología que pues, la escuela prepara para ustedes. De esta manera pues se hace la selección de la temática para pues que ustedes tengan pues esta información. Bien, entonces ahí está. Es pues esta asignatura que se llama Introducción a la Computación. Y bueno, pues como se han dado cuenta, esta pues, asignatura es como primer acercamiento pues a todos los conceptos bueno, dentro del argot de la computación. De hecho, pues observan ustedes también un glosario, ven una serie de terminología relacionada pues con los sistemas computacionales y las computadoras, ¿no? Bueno, pues este temario que vamos a ver en esta pequeña sesión, pues está relacionado con los conceptos básicos de un sistema operativo. Vamos a ver también qué es un SO, un sistema operativo. Vamos a ver los que son archivos y bases de datos, algunos conceptos generales de redes de computadoras, datos y algoritmos básicos, ¿verdad? Y pues lo relacionado también con los lenguajes de programación, que bueno, pues también vamos a ver por ahí algunos programas, algún software que pues les va a permitir a ustedes, ¿verdad? Pues en gran medida también iniciar pues estas primeras prácticas para que ustedes identifiquen pues el proceso de la creación de un algoritmo. Es indispensable que la cuestión de la programación y ustedes, bueno, pues van a ver bastantes asignaturas de programación. Entonces, pues lo más importante es concretar un algoritmo para que posteriormente pues puedan convertirlo en un programa independientemente del lenguaje de programación que ustedes vayan a manejar. Bien, pues entonces vamos a ver estos conceptos básicos de los sistemas operativos. ¿Quién me auxilia a leer, por favor, qué es un sistema operativo? Adelante, pueden abrir sus micrófonos. Leo. Hola, buenos días, primero que nada. ¿Qué es un Buen día, sistema sí, gracias. operativo? Es el software que coordina y dirige todos los servicios y aplicaciones que utiliza el usuario en una computadora. Y por eso es el más importante y fundamental. Se trata de programas que permiten y regulan los aspectos más básicos del sistema. Los sistemas operativos más utilizados son Windows, Linux, OS 2 y DOS. Bien, muchas gracias, Guillermo. Sí, buen día. Entonces, pues efectivamente es el que coordina y dirige, ¿verdad? Todos los elementos importantes y fundamentales de los programas. Y dentro de ellos, pues tenemos los más comunes, como están pues, los sistemas operativos de Windows, de Linux, de iOS o de el MS2, que bueno, pues en este caso también viene siendo parte de Windows. Entonces, bueno, vamos a ver, una vez identificado esto, que es pues el software que permite el funcionamiento general, ¿verdad? De este sistema, pues vamos a ver cómo es su arquitectura. Entonces, la arquitectura de un sistema operativo, pues en la actualidad se divide en dos, la monolítica para Linux y para microkernel, en este caso para Mac OS y para Windows. La arquitectura monolítica, pues es un modelo en el cual el sistema operativo y todos los servicios fundamentales residen en un monitor monolítico que se accede a través de un mecanismo que se llama núcleo. Y dentro de las características, ¿verdad? Pues de lo que viene siendo la arquitectura monolítica, pues es un intento de paliar los problemas de la arquitectura plana. La arquitectura plana, pues era un modelo de arquitectura en el que pues
todo prácticamente estaba al mismo nivel, ¿no? Su aportación estriba en que los procesos de usuario se ejecutan en espacios de direccionamiento diferentes a los sistemas operativos. Las implementaciones de UNIX han respondido tradicionalmente a este diseño. Se aíslan del sistema los errores de procesos de usuario por nuevos dispositivos que aparecen en el mercado continuamente y es preciso escribir manejadores para soportarlos. Y de nuevo, pues el sistema crece y la probabilidad, pues, de fallo aumenta. Esto podríamos determinarlo como una desventaja, ¿no? El programa de usuario lleva a cabo las llamadas al sistema mediante interrupciones de software o traps, o también en Windows, pues se conoce como interrupciones o IRQs. Y entonces, solo en el modo supervisor permite al procesador ejecutar instrucciones, pues, privilegiadas, ¿verdad? Es decir, como el administrador, y pues puede accesar algunas posiciones de memoria asignadas a los adaptadores del dispositivo. Y por último, en el sistema micronúcleo, pues existe la posibilidad de separar funcionalmente los programas del sistema y pues así asegurar la protección adicional en el software y pues en este caso recuerden que la seguridad en estos días pues es muy importante, ¿no? Y entonces aquí está la arquitectura, que es prácticamente el centro, es decir, la arquitectura central. Después, el proceso de gestión de memoria, gestión de procesos, gestión de entradas y salidas, programas de usuario y la interfaz de usuario, que pues no es otra cosa, la manera en la que se va a comunicar el usuario ya directamente con la computadora o el sistema operativo. Bien, no sé si hasta el momento existe alguna pregunta, alguna duda en referencia pues a esta temática. No, ningún. Bueno, yo sí tengo una. Mencionó los dos tipos, que es monolítica y la otra, ¿cómo se llamaba? Microkernel Era de o sistema. también denominadas sistemas micronúcleo. Ok, muchas gracias. Aunque, bueno, las características de la microkernel, pues se separan, ¿verdad? Funcionalmente los programas del sistema operativo, pues para asegurar esa seguridad en el sistema en su totalidad, ¿no? Bien, entonces, pues, ¿cómo se genera ese proceso en un sistema operativo? Bueno, pues vamos a ver. Los procesos en los sistemas operativos, pues es manejado, ¿verdad? Por un conjunto de instrucciones. Y esas instrucciones de dichos programas se destinan para ser ejecutadas por el microprocesador. Recuerden que pues el microprocesador, también denominado unidad central de proceso, pues tenemos, ¿verdad? Que esa es la manera en la que se va a comunicar con todos los elementos externos. Y bueno, pues como dicen, ¿no? Es el cerebro básico de la computadora, ¿no? El microprocesador, porque bueno, pues prácticamente es quien determina pues los requerimientos de interrupción, quien determina la importancia de la ejecución de algunos procesos dentro del sistema y pues gracias a eso, pues su estado, dice su estado de ejecución en un momento dado, los valores de los registros del CPU, que viene de las siglas Unidad Central de Proceso, de dicho programa, pues no es otra cosa más que el microprocesador. Y entonces la memoria de trabajo, es decir, la memoria que se ha reservado sus contenidos, pues permiten ese funcionamiento ya como tal en el sistema operativo. Aquí es importante aclarar que la arquitectura actual de la computadora, pues es la arquitectura de von Neumann. Von Neumann fue pues un matemático brillante que trabajó también por ahí en algunas proyectos con Alan Turing, que es el padre de la inteligencia artificial, y bueno, pues la arquitectura de von Neumann separa, esa es una de las características que separa el microprocesador, la memoria RAM, la memoria ROM y se comunican a través de bus de datos y bus de direcciones, que prácticamente pues es la manera en la que ahorita todas y cada una de las computadoras, independientemente el sistema operativo, pues están funcionando, ¿no? Entonces, la memoria de trabajo o también conocida
como la memoria RAM, de sus siglas Random Access Memory, pues permite, ¿verdad? Leer y escribir información en esa memoria. Por lo tanto, pues por eso es que es la memoria de trabajo, porque ahí se almacenan los contenidos que pueden accederse, ¿verdad? Y escribirse, es decir, de amplio uso. Y bien, otra información que permite al dispositivo o al sistema operativo, en este caso, su planificación, pues es ese acceso a la memoria. Y bien, pues los procesos básicos varían, ¿verdad? Ligeramente en el caso de los sistemas operativos multihilo, donde un proceso consta de uno o más hilos. La memoria de trabajo, pues es compartida. Y la información de planificación, pues también. Cada hilo consta de instrucciones y una serie de estados de ejecución. Si no les queda un poco claro el proceso de la planificación o la información mediante hilos, pues es muy sencillo, ¿no? ¿Quién de ustedes maneja Twitter? Yo. Uh-huh. Y vean, muy importante, cuando, por ejemplo, tuiteamos algo, pues si alguien replica o alguien da esa información, pues se sigue el hilo, ¿verdad? Esa es muy similar a eso. Y bueno, pues ya la programación basada en hilos, pues ya es un poco más avanzada, pero tiene ese mismo principio, ¿no? Que se concatenan o se utilizan o se vuelven a llamar, ¿verdad? En ciertas partes del proceso, ¿sale? Y bien, pues los procesos son creados y distribuidos por el sistema operativo, así como también debe hacerse cargo de la comunicación entre los procesos, pero lo hace a petición de otros procesos. En este caso, el mecanismo por el cual dicho proceso se crea otro se denomina bifurcación, o también conocido como proceso fork. Los nuevos procesos pueden ser independientes y no compartir el espacio de memoria con el proceso que ha creado o ser creados en el mismo espacio de memoria. Es decir, esta parte del el proceso fork o la bifurcación, pues se refiere mucho a el orden de importancia que tenga el proceso básico del sistema operativo. Entonces, pues de esta manera es importante que ustedes conozcan que el mecanismo de un sistema operativo, pues es mediante el proceso fork. ¿Por qué? Porque se va siempre por órdenes de prioridad. Por ejemplo, ¿cuál sería la prioridad que tuviera el sistema operativo en la funcionalidad, por ejemplo, de un editor de texto o la funcionalidad de manejar la mayor capacidad de Internet para una sesión como la que estamos teniendo ahorita? ¿Cuál creen ustedes que tenga mayor prioridad? Principalmente la sesión de Internet. Sí, por supuesto, porque si ustedes se fijan, miren, yo aquí tengo algunas a documentos de Word, pero sin embargo están en segundo término, ¿sí? Sin embargo, pues tenemos prioridad a lo que estamos manejando ahorita y obviamente pues a eso se refiere con tener esa prioridad, ¿de acuerdo? Bien. A ver, permítanme. Bien, ¿listo? Seguimos. Entonces, aunado a esto, y depende del proceso fork, pues tenemos que existe la gestión de memoria del sistema operativo. Y la gestión de memoria, pues de dicho sistema operativo, pues se delimita o se relaciona directamente porque pues es uno de los principales recursos de la computadora, el cual, sin lugar a duda, debe de administrarse con mucho cuidado. Aunque actualmente la mayoría de los sistemas de cómputo cuentan con una alta capacidad de memoria, de igual manera, las aplicaciones actuales tienen también altos requerimientos de memoria. Esto es decir, ¿verdad?
que pues mientras existan estos sistemas que cada vez pues estén más avanzados, pues se va a requerir también una mayor capacidad de memoria. ¿Por qué? Porque pues existen desde los años 90 que se crea la multitarea, ¿verdad? O multiusuario, pues se requiere cada vez que los sistemas operativos tengan más memoria. Y bien, pues la memoria de un sistema operativo se va a dividir en dos partes. Adrián, ¿me auxilias a leer, por favor, la memoria real y Guillermo, la memoria virtual? Adelante. La memoria real o principal es donde son ejecutados los programas o procesos de una computadora y es el espacio real que existe en la memoria para que se ejecuten los procesos. Por lo general, esta memoria es de mayor costo que la memoria secundaria, pero el acceso a la vez la información contenida en ella es de más rápido acceso. Solo la memoria de caché es más rápida que la principal, pero su costo es a su vez mayor. Bien, entonces, pues la memoria real, como su nombre le indica, ¿verdad? Es un espacio que existe. Es decir, será la memoria RAM o la memoria ROM, ¿sí? Mencionaba por aquí algo de la memoria caché, al igual que todos y cada uno, inclusive ya de los teléfonos, en cada aplicación, en cada ejecución de programa, pues tiene esa memoria caché y es prácticamente un espacio de memoria, ¿verdad? Secundario, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la memoria real, su característica es que realmente es la capacidad física de memoria que existe, ¿de acuerdo? Preguntas de esto. Aquí entraría lo que son los discos duros de estado sólido, de los mecánicos, las M.2. Sí, exactamente. Y sin embargo, bueno, pues recuerden que las memorias, pues está la memoria flash, muy viejas que son la memoria EEPROM, la memoria EEPROM, los DIMMs de memoria, pero pues obviamente hablando ya de capacidad, ¿verdad? De almacenamiento, pues están los discos duros, ¿sale? Entonces, muy importante distinguir un disco duro a una memoria, ¿sí? La memoria es memoria RAM o memoria ROM, ¿sí? Igual si les encargo por ahí que investiguen un poquito o amplíen más la información, porque no podemos tener esa confusión, ¿no? O sea, un disco duro, pues es un almacenamiento, pero en físico. Y lo que permite el funcionamiento ya de la computadora, pues es la memoria RAM o la memoria ROM, ¿sí? Y son dispositivos de almacenamiento de memoria, ¿sale? Bien, en el caso de la memoria virtual, Guillermo, ¿me auxilias, por favor, a leer? Claro, solo una duda. Ahorita que mencionaba la memoria real, entonces, de acuerdo a lo que dijo, tanto la memoria RAM como la memoria secundaria, el almacenamiento, son parte de la memoria real, Sí, así es. aunque funcionen de diferente manera. Sí, porque aquí la característica es que la memoria real, pues es el espacio real que existe en la memoria para que se ejecuten los procesos, independientemente que sea de acceso aleatorio como es la RAM o la memoria de trabajo como es la memoria ROM, ¿sí? Ok, Y ahorita que pero, veamos la memoria virtual nos va a quedar un poquito más claro, no, sí, ¿sí? pero a lo que yo me refiero es que, por ejemplo, en la memoria secundaria, los programas solo se almacenan ahí, no se ejecutan. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero sí existe, ¿no? Sí, no, sí, de acuerdo con que sí existe. Ok, Así es. me- Entonces, pues sigue ah, siendo una memoria real. ok, bueno, Ujú. aunque no se ejecuten los programas ahí. No, pero es un espacio de memoria que sí existe, Ujú, ok, ¿sale? Esa es la característica. Independientemente, o sea, que no se use o que no se accese a él, pero existe ese espacio, ¿no? No es virtual, pues no es algo
¿cómo podríamos decirlo? Que sea como un espejo, ¿no? De alguna de las operaciones de la memoria. A eso se refiere, ¿no? Ok. Leo. Sí, Leo. Memoria virtual. El término memoria virtual se asocia a dos conceptos que normalmente parecen unidos. Uno, el uso de almacenamiento secundario para ofrecer al conjunto de aplicaciones la ilusión de tener más memoria RAM de la que realmente hay en el sistema. Esta ilusión existe tanto a nivel del sistema, es decir, teniendo en ejecución más aplicaciones de las que realmente caben en la memoria principal, sin que por ello cada aplicación individual pueda usar más memoria de la que realmente hay o incluso de forma más general, ofreciendo a cada aplicación más memoria de la que existe físicamente en la máquina. 2. Ofrecer a las aplicaciones la ilusión de que están solas en el sistema y que por lo tanto pueden usar el espacio de direcciones completo. Facilita enormemente la generación del código, puesto que el compilador no tiene por qué preocuparse sobre dónde residirá la aplicación cuando se ejecute. Muy bien. Entonces, creo que con esto ya quedó más claro, ¿verdad? Lo que es la memoria real y la memoria virtual, ¿no? Y la diferencia entre una y otra. ¿De acuerdo? La memoria virtual es en la memoria secundaria, ¿no? En los discos. Así es. Pregunta, sé que la memoria virtual es más lenta que la memoria RAM. Mi pregunta sería, ¿ahora con los discos de estado sólido no es casi lo mismo? Ya, digo, los de estado sólido son mucho más rápidos, ¿no? Pero no le llegan a la memoria RAM, ¿o sí? No, bueno, pues que pues, es prácticamente pues ese espacio, ¿verdad? De manera virtual, sin embargo, pues siempre va a funcionar mejor el estado sólido. Aunque ahorita pues la idea es que pues ya se empate esa capacidad tanto de almacenamiento como la posibilidad de acceso al mismo y pues hacia allá va la tecnología, ¿no? Ok. Bien, pues eso es en referencia a los sistemas operativos. Es muy amplio. Ustedes también van a ver, tienen ustedes una asignatura de sistemas operativos y pues van a ampliar un poco más esta información. Bien, pues entonces vamos a ver qué son archivos y bases de datos. Aquí entra, bueno, pues también algunos conceptos dentro del Big Data. Entra también algunos conceptos de analítica y minería de datos. Bueno, pues también es muy amplio y muy extenso, ¿no? Pero pues permite, ¿verdad? Gestionar pues esos sistemas de bases de datos. Entonces, pues la función de los archivos de bases de datos, pues es almacenar datos en formato estructurado. Estos estarán organizados en tablas y campos y con esto se permite la localización y el acceso más rápido. Las entradas individuales dentro de una base de datos se llaman registros. Y una base de datos, pues no es otra cosa más que una colección de registros relacionados de manera lógica. Las bases de datos se utilizan para almacenamiento de datos referenciados por aplicaciones de software o por sitios de web dinámicos, que ahorita, pues en la actualidad, inclusive ya también se pueden almacenar en la nube. Pero bueno, ¿cuál sería la mejor manera de gestionar o de optimizar el funcionamiento de las bases de datos? Pues es a través de los gestores de bases de datos, ¿verdad? Y esos pues se denominan DBMS, de sus siglas en inglés, ¿verdad? Y un sistema de gestión de bases de datos no es más que un sistema informático de mantenimiento de datos. Los usuarios del sistema tienen las facilidades de realizar varios tipos de operaciones en dicho sistema, ya sea para manipular dichos datos en la misma base de datos o también, pues esos o a través de sus sistemas de gestión de bases de datos se van a clasificar de acuerdo con sus estructuras o tipos de datos. Entonces,
pues la manera más eficiente de gestionar, ¿verdad? Una base de datos, pues es a través de esos gestores o sistemas de gestión de bases de datos. ¿De acuerdo? Y bien, entonces, pues, ¿qué son las bases de datos ya en lo muy particular? Pues es una colección organizada de información estructurada o típicamente esa información están almacenados de manera electrónica en sistemas computacionales. Una base de datos es usualmente controlada por un sistema de gestión de bases de datos o DBMS. En conjunto, los datos y el DBMS, junto con las aplicaciones que estén asociadas a estos, se conoce como un sistema de bases de datos que a menudo se reducen solamente a decir que es una base de datos, ¿sí? Pero ya teniendo esta información, pues entendemos que detrás de esto hay un gestor de bases de datos, hay también pues una serie de aplicaciones que están asociadas a esto y no solamente es la idea de que es la información, sino también los gestores de esta información y la manera en la que en conjunto trabajan. Y dentro de los datos más comunes de esas bases de datos, pues tenemos el funcionamiento que hoy en día modelan típicamente pues en filas y columnas, que estas están a la mayoría almacenados en tablas y la consulta de datos pues sean más eficientes. Tenemos, por ejemplo, algunos sistemas de gestión de bases de datos, como puede ser, por ejemplo, por así decirlo, está un software muy indispensable para los sistemas de gestores de base de datos, pues por ejemplo está ay, se me fue el nombre. Bueno, en la industria o dentro de la mayoría pues de estos productos que ustedes van a encontrar, si ustedes buscan en cualquier buscador gestores de bases de datos, pues van a encontrar muchísima información y bueno, pues buenos paquetes de estos gestores de bases de datos, ¿verdad? Bien, preguntas hasta el momento. ¿Sí quedó clara el concepto de base de datos? Sí, Sí, está bien. sí, todo bien, todo bien. Alberto, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, No había gracias. visto que ingresaste. Sí, pero no te quería interrumpir, perdón. Muy bien, gracias, gracias. Desde aquí de la Ciudad de México. Ah, ok. Muy bien, pues no, nosotros acá andamos en Guadalajara, así que, pues, Una carta ahogada, ¿no? Por favor. sí, con mucho chilito, ¿verdad? Pero, Bueno, ok. Bien, eso es en referencia a los archivos y bases de datos. Ahora vamos a ver las redes de computadoras, datos y algoritmos básicos y por último lenguajes de programación. Yo les voy a encargar de como plus y como extra las actividades que hagamos o que comentemos ahorita en referencia a los lenguajes de programación y algunas cuestiones de algoritmos, pues sí lo realicen, lo utilicen y pues puedan practicar, ¿no? Porque esto sí va a ser como insumo extra para ustedes y bueno, pues obviamente les va a permitir a ustedes pues ya, por así decirlo, un poquito la silla, ahí está, les va a permitir a ustedes pues ya hacer esos primeros acercamientos, ¿no? A los lenguajes de programación. Bueno, ¿qué es una red computacional? A ver, Alberto, auxíliame a leer esta parte, por favor. sí, claro, permíteme. Es la interconexión de distinto número de sistemas informáticos a través de una serie de dispositivos de telecomunicaciones y un medio físico, alámbrico o inalámbrico. Su función es compartir información en paquetes de datos. Los mismos se transmiten mediante impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas u otros medios, empleando una codificación especial. Sí, muchas gracias. Entonces, efectivamente, pues esa información se manda en paquetes de datos, ¿no? Muy importante entender, por eso es que ustedes en alguna parte de su ontología, pues realizan conversiones
de decimal a binario, binario decimal, decimal a octal, etcétera, etcétera, ¿no? Porque la manera en la que la computadora se comunica y recibe información, pues no es otra cosa a través de paquetes de datos. Y esos paquetes de datos están en bits o en bytes. Bit es 0 o 1 y el byte es el conjunto de 8 bits, ¿sí? Entonces, de esta manera va a recibir la información la computadora. Y bueno, pues existen diversos tipos de redes de computadoras. Dentro de las más comunes, pues son las tres, LAN, MAN y WAN. Adrián, ¿me auxilias a leer, por favor? Redes LAN, su nombre proviene de Local Area Network, en inglés, red de área local, pues son las redes de menor tamaño y extensión, como las que pueden existir entre las computadoras de un mismo locutorio o cibercafé. Redes MAN, su nombre viene de Metropolitan Area Network, que en inglés son redes de área metropolitana, y designan redes de tamaño intermedio como las empresas en grandes bibliotecas o grandes empresas, conectando áreas distintas y alejadas geográficamente entre sí. La red WAN, llamada así por sus siglas Wide Area Network, en inglés red de área amplia, se trata de redes de gran envergadura y extensión de alcance, como puede ser la red global de redes de Internet. Bien, pues entonces la clasificación de la red es muy importante, pues será conforme a su alcance, capacidad y tamaño geográfico, ¿verdad? Así como lo acaba de mencionar Adrián, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, pues las redes LAN, las redes MAN y las redes WAN, pues se caracterizan por prácticamente ese alcance y tamaño geográfico. Y bien, pues muy importante el tema de seguridad en redes que ahora pues es indispensable porque pues por más sencillo, ¿verdad? Que parezca esta capacidad de seguridad, pues es indispensable, ¿no? Porque bueno, pues hay muchos datos que son sensibles a ser robados, como robos de identidad, algunas cuestiones en referencia pues a la seguridad en los bancos. Entonces, ahorita es muy importante que tengamos esa seguridad en nuestras redes, ¿verdad? Entonces, a través de una red inalámbrica, pues existen algunos pasos sencillos, ¿no? Para generar pues ese proceso de seguridad en redes. Dentro de los pasos sencillos, pues utilizar tecnología de cifrado. Los routers inalámbricos pues permiten cifrar los datos para que no sea posible interceptar la información bancaria o contraseñas, lo que estaba mencionando, ¿verdad? A través del acceso protegido de Wi-Fi o redes inalámbricas mediante el proceso del WPA y WPA2, que bueno, pues es un sistema de cifrado un poco más potente, ¿no? Utilizar una serie de contraseñas, ¿verdad? Alfanuméricas para que pues obviamente sea más complicado el desencriptarlas. No difundir el nombre de la red inalámbrica, ¿verdad? Porque bueno, pues de esa manera es quizás más fácil para los hackers pues decodificar esa información y utilizar también filtrado de direcciones MAC address, donde pues obviamente los puntos de acceso y los routers Wi-Fi suelen ser capaces de impedir la conexión de dispositivos desconocidos para la red. Y por ello, bueno, pues si categorizamos la MAC address, que es la dirección física de la computadora, a través de este proceso de cifrado, pues va a ser más complicado también para que accesen a la red. Bien, ¿algunos de ustedes conocía alguna de estos procesos de seguridad de red inalámbrica? ¿Lo han aplicado, lo han implementado, lo conocían? Pues Pues realmente regularmente lo son, que creo, perdón, lo que hacemos o se hace es primero pues cambiar los nombres y la contraseña que traen de fábrica, ¿no? Así es. Y bueno, pues también muy importante, ¿verdad? Pues si tenemos, pues o podemos utilizar ese filtrado de direcciones, pues también se puede realizar. Adrián, ¿querías participar? Y luego Guillermo, también escuché que activaron micrófono. sí, bueno, iba a comentar lo mismo, que realmente lo que hacemos es, bueno, en mi caso, ocultar la red
de la visualización normal y cambiar la contraseña, ya sea del dispositivo router, de mi computadora y de los dispositivos alternos, más las aplicaciones que piden una contraseña para la mayor seguridad, que llega a ser a nivel WPA2, perdón. Así es. Muy bien, efectivamente. Bueno, pues eso en referencia a redes, ya nos dirigimos directamente a lo que viene siendo pues el concepto de datos y algoritmos, pero bueno, pues vamos identificando pues qué es un algoritmo, ¿no? Un algoritmo informático pues es un elemento fundamental de cualquier programa de computación. No está relacionado con un lenguaje de programación utilizado para su desarrollo, sino que en los pasos que deben realizarse para alcanzar el objetivo, es decir, el conjunto de instrucciones y pasos desarrollados para llevar a cabo la tarea encomendada de software. Y una definición un poco más clara, pues podríamos decirla que es una serie de pasos organizados y secuenciales para la solución de un problema. Así de sencillo es el concepto de algoritmo. ¿Por qué lo vamos a necesitar? Porque de esa manera ustedes van a poder crear un algoritmo para posteriormente utilizarlo en cualquier lenguaje de programación. Digamos que esto es el plus, ¿no? Ustedes todavía no llevan la asignatura de programación, ¿verdad? No, aún no. Bien, por eso es que originalmente, pues en esta parte yo le doy mucho énfasis, porque el algoritmo te va a permitir desarrollar esa serie de pasos organizados y secuenciales para que tú llegues a solucionar un problema computacional, un problema informático o un problema en el que pues requieras generar un programa, ¿verdad? A través de cualquier lenguaje, el que tú elijas, el que te parezca mejor, el más sencillo hasta el momento y se recomienda aprender, pues es a través de Python, ¿sí? Porque viene muy estructurado, inicia pues con lo básico, de ahí brinca a aprender C o C++, y posteriormente pues ya las aplicaciones en .NET y en HTML, ¿no? Entonces, esa es mi sugerencia, ¿verdad? Mi recomendación, pero lo más importante es estructurar este algoritmo. En pocas palabras, dice, significa que primero el desarrollador de software debe desarrollar el diagrama de flujo, escribir el algoritmo y luego plasmarlo en un lenguaje de programación que más se adecue a las propias necesidades y a los requerimientos de los clientes. Entonces, pasos para crear un algoritmo. Lo más común para elaborar un buen algoritmo es considerar que el algoritmo debe de ser preciso. Por ello debe de indicar el orden exacto de ejecución de cada paso implicado en el proceso. Un ejemplo muy sencillo de un algoritmo, pues sería, yo les voy a pedir aquí, sí tenemos chat, ¿verdad? No. Sí, tenemos chat aquí en la sesión. Les voy a pedir que por favor, como primer ejercicio de algoritmo, ¿sí? Van a escribir ustedes la serie de pasos organizados y secuenciales para tender la cama. Aquí escríbanmelo, por favor. Mientras, aprovecho, ¿verdad? Para seguir identificando y leyendo esta parte de que otro punto importante para considerar un algoritmo debe estar perfectamente definido. Es decir, no hay que obviar pasos, ¿sale? En el ejercicio que están haciendo ahorita, que escucho que están tecleando, pues no hay que obviar pasos, ¿sale? Bien. También es necesario que el algoritmo debe de ser finito, es decir, debe culminar en algún momento su ejecución. En otras palabras, debe tener un número de pasos bien determinados hasta concluir la tarea. ¿Sí? Quiere decir que hasta que yo le diga fin, o concluí, esa es la indicación que el algoritmo está terminado. El algoritmo tiene que ser legible. ¿Qué significa esto? Que el texto que describe debe ser claro y conciso, de una manera tal que permita su comprensión inmediata, es decir, sin procedimientos rebuscados o poco claros, ¿sale? Instrucciones claras, precisas y concisas del objetivo que queremos lograr. Y por último,
El algoritmo debe estar definido en 3 partes fundamentales, el cual es la entrada, el proceso y la salida. ¿Sí? Entonces, muy importante esta parte porque son las partes fundamentales de un programa. La entrada, el proceso y la salida. Y se incluyen inicio. Dentro de la entrada y proceso tenemos el desarrollo o la parte del programa. Y entonces, y por último tenemos, ¿verdad? La salida o el resultado y el fin del programa. ¿Sale? Bien, déjenme ver. Ya aquí hay... muy bien. Dice Guillermo, sí, pues me levanto, ¿verdad? Levantarse de la cama como primera parte, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Coloquen ahí los pasos. Alguien ya puso ahí un poquitito más. Adrián dice, voy a darle lectura. Bueno, ayúdame tú a darle lectura, Adrián, a tu aportación aquí en el chat. Bueno, lo dejé incompleto porque no puedo escribir más rápido. Levantarse de la cama, quitar las almohadas, quitar la cobija, sacudir la sábana, estirar la sábana, ajustarlas en las esquinas. Posteriormente ya sería doblar la cobija, montar las almohadas, dejar bien estirada la sábana y finalizar con la tarea. Muy bien, de acuerdo. Entonces, me gustaría que cada quien, como ejercicio, ¿verdad? Mañana, hoy ya se levantaron. Mañana tomen estos, porque bueno, esto está en el chat, vamos a copiar y pegarlo, ¿verdad? Y lo que vamos a realizar es las instrucciones que dieron sus compañeros. Es decir, por ejemplo, Adrián dio estas instrucciones y las puede hacer Guillermo o las puede hacer Alberto. Sin embargo, Alberto dio estas instrucciones y las puede hacer Adrián o Guillermo. Y si Guillermo dio una serie de instrucciones, pues la puede hacer Adrián y Alberto. ¿Sale? Y vamos a ver si por ahí obviamos algunos pasos o podemos mejorar o podemos incluir más instrucciones. ¿Sale? Ese es el ejercicio indispensable para la creación de un algoritmo, chicos. ¿Sí? No obviar pasos, aplicarlo, realizarlo, porque eso se van a enfrentar ustedes en los programas. ¿Sí? Cuando ustedes hagan un programa computacional, pues se van a dar cuenta que obviaron pasos o se van a dar cuenta que pueden reducir también esos pasos. ¿Sí? A eso va y esa es la idea. Bien, Alberto, ¿me auxilias a leer tu aportación? Aquí la tenemos. Sí, claro. O sea, lo estoy poniendo, primero que nada, pues debe estar extendida la cama, ¿no? O sea, si no, ¿para que la tendemos? Así es. Quito cobijas y cobertor. Yo extiendo las sábanas. Al extender las sábanas pongo el cobertor. Después pongo las almohadas y por último el cobertor. Y me Muy faltó bien. nada más. Me vuelvo a acostar encima de ella. Correcto, bueno, muy bien. Bien, entonces eso es lo que va a hacer, por ejemplo, Guillermo y Adrián mañana, ¿no? Y por último, ver, Guillermo, auxíliame a leer, por favor, tu aportación para pasar con lo siguiente. 1, me levanto. 2, quito las cobijas de la cama. 3, con la sábana sacudo la cama. 4, extiendo la sábana que cubre el colchón. 5, extiendo la primera sábana y la acomodo. 6, acomodo las almohadas. Y 7, extiendo y acomodo la cobija. Muy bien, Nada es más que correcto. no me duermo otra vez. Ok, bueno. Bien, chicos, entonces, miren, por más sencillo que parezca, es como un primer ejercicio, ¿no? Un primer acercamiento de cómo hacer un algoritmo. Así de sencillo es, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se haría hacer un diagrama de flujo y utilizando pseudocódigo. El pseudocódigo, pues, no es otra cosa más que un lenguaje natural, como el que nosotros tenemos ahorita. ¿Por qué creen ustedes que la mayoría de los agentes inteligentes y el desarrollo de la inteligencia artificial se basa en el lenguaje natural? Porque son instrucciones claras, instrucciones concisas y pues obviamente en lenguaje común, ¿sí? La mayoría ahorita, por ejemplo, de los agentes inteligentes, y ahí está un robot, pues ya muy inteligente, ¿verdad? El robot Sofía, que aprende a través, pues, de ese motor de inferencias de todas las aplicaciones de Facebook,
pues tiene ya hasta ciertos comportamientos que han creado polémica, ¿no? Pero bueno, vamos a ver estos diagramas de flujo. Un diagrama de flujo es la representación gráfica del algoritmo o proceso mediante el cual podemos entender el flujo del proceso y la solución. Incluyen una serie de símbolos que nos facilita resolver ciertos problemas. Y si ustedes se fijan, tenemos aquí los 3 elementos que dijimos dentro de un algoritmo. Entrada y salida, proceso, y también tenemos en este caso, pues, el fin, ¿verdad? ¿Dónde podemos encontrar fin? Fin del proceso, bien, por aquí debe de andar, pero pues dentro de la entrada y salida, bueno, más bien salida sería el fin, ¿verdad? Y el proceso es lo que voy a incluirle, la impresión de pantalla, el teclado, la toma de decisiones o bifurcaciones y pues una serie de conectores. Bien, me interesa que posteriormente si llegan ustedes a ver, déjenme ver si nos manda, fíjense, esta página nos va a mandar a un programa de realización de diagramas de flujo. Raptor de Martin Carlisle. A ver, vamos a ver, creo que sí nos mandó. Ahí está, es este. Y si ustedes se fijan, miren, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Inicio, dentro del proceso, bueno, pues está una operación gráfica, un ciclo de bifurcación, una serie de decisiones, y bueno, pues en esta parte vamos a mostrar el programita. Ustedes lo descargan y realizan algo muy sencillo. Por ejemplo, les voy a encargar que realicen la suma de 2 números. O es más, algo muy sencillo, ¿no? Muy, muy sencillo. Que escriban un mensaje, el famosísimo hola mundo, ¿no? ¿Sale? Ese sería el primero, ¿no? ¿Cómo lo harían ustedes? Inicio, impresión de pantalla, que viene siendo a través de este símbolo que tenemos aquí. Impresora y salida, ¿sale? Así de sencillo. Entonces, ustedes lo descargan de aquí, de esta página, raptordemartincarlisle.com, y ahí lo descargan, ¿sale? Y el primer programita que van a hacer ustedes, muy sencillo, imprimir un mensaje, ¿sale? ¿Dudas de este ejercicio que van a hacer? No, lo metemos en retroalimentación. No, este es para ustedes. Ok. Este es para ustedes para que empiecen a practicar, ¿no? Empiecen a practicar estos diagramas de flujo y de hecho, pues inclusive no viene en su antología, si ustedes lo revisan, no viene tampoco dentro de las actividades, pero yo les sugiero como un plus para que ustedes desarrollen más esas habilidades de programación. Se van a acordar de su profe, ¿no? Van a decir, qué padre, ¿no? Hicimos un algoritmo sencillo, ejercitamos cómo desarrollar un algoritmo, utilizamos diagramas de flujo para determinar, ¿verdad?, los procesos internos del programa antes de ejecutarlo, y posteriormente va muy de la mano con el pseudocódigo. Miren, el pseudocódigo pues es o también denominado falso lenguaje, y es comúnmente utilizado, déjenme cerrar el de Raptor, porque ahorita vamos a abrir otro, es utilizado por los programadores para describir un algoritmo en lenguaje natural, lo que mencionábamos. El lenguaje natural, pues no es otra cosa más que una serie de instrucciones que van a determinar una serie de pasos para la computadora. ¿Y cómo me comunico yo con la computadora? Pues a través del lenguaje máquina. Y el lenguaje máquina, pues no es otra cosa más que ese paquete de bits o denominados bytes, ¿sí? Porque bueno, yo no sé, por ejemplo, pues el celular tiene un microprocesador, tiene un sistema operativo, pero no nos comunicamos igual, ¿verdad? ¿Sí? Quizás por reconocimiento de voz ahora ya, si nos escucha, enciéndete, pues se va a encender, ¿no? Pero hasta el momento no lo hay. Quiere decir que no manejamos el mismo lenguaje. No sé si me explique. Sí. Entonces, de esa manera, va a ser fácil, ¿verdad?, entender y utilizar el proceso de la programación a través de este pseudocódigo. El principal objetivo del pseudocódigo es representar la solución a un algoritmo de forma más detallada y posible, y a su vez lo más parecida
al lenguaje de programación que posteriormente se utilizará para la codificación del mismo. Es decir, este falso lenguaje, que en este caso pues no es otra cosa más que representar de una manera más detallada y plausible, utilizando las bondades del lenguaje natural como nosotros lo hacemos, pues la creación de un programa. Y bien, ahí tenemos otro sugerencia de pseudocódigo o intérprete, que es el PSEINT, o también conocido como PSEINT. Le damos clic aquí y nos va a redireccionar y ahí lo podemos nosotros descargar, ¿no? Que es algunas novedades, algunas versiones, ¿sale? Y bueno, pues el PSEINT, ahorita vamos a regresar a la presentación y si aumento aquí la capacidad, ahí lo vamos a alcanzar a ver. Miren, este es el pseudocódigo, ¿no? Vamos a hacer el algoritmo de una suma. El PSEINT así está, ¿eh? Está escribir, leer, asignar, la bifurcación, según, mientras, repetir, etc. Por ejemplo, el sí entonces, pues no es otra cosa más que el if, sí y solo sí. Según es mientras o while, ¿verdad? Y the while es el mientras. El repetir es el ciclo for. Y el para, pues es también otra operación dentro de los lenguajes de programación. Pero vamos a lo sencillo. Si ustedes se fijan, el nombre del algoritmo se llama sum. ¿Qué voy a hacer primero? Escribir un mensaje a quién? Al usuario. Ingresa el primer número. Y luego la operación de leer. ¿Por qué leer? Porque voy a obtener ese número o ese valor que me va a dar el usuario a través de la comunicación. ¿En qué? Por medio del teclado. Luego voy a escribir, ingresa el segundo número. Después voy a leer B. ¿Por qué no puedo leer A otra vez? Porque no está repitiéndose la instrucción y está acabando el algoritmo, ¿no? Así es. Esa es una. Y otra, porque bueno, para que yo pueda sumar dos números, pues necesito forzosamente número 1 y número 2, ¿no? Aquí le pusieron A y B, pero puede ser num1, num2, ¿sí o no? Sí. ¿De acuerdo? Y posteriormente voy a asignar, ¿verdad? La operación de asignación, aquí está. Esta es esta. Voy a crear C o puedo crear cualquier otra variable que va a almacenar. Es como si yo en esta taza, ¿verdad? Quisiera poner esta pluma, ¿verdad? Y otra pluma, pero es lo que está conteniendo la taza, ¿no? Ese tiene la función de esta variable. Va a almacenar el contenido de A y B y mediante este operador que se llama operador aritmético de suma, pues voy a sumar o a realizar la operación de, en este caso, la sumatoria. Por ejemplo, yo corro mi programita y me va a aparecer primero, ingresa el primer número, le doy 10. Ingresa el segundo número, le doy 10. ¿Qué me debe de aparecer? Debo de poner, por ejemplo, aquí, escribir el resultado y escribir el resultado y coma C. Es decir, me va a escribir el resultado de la sumatoria. ¿Cuánto tendría que aparecer ahí? 20. 20. Así de sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a ver. Ahí está. Entonces, yo les voy a pedir que descarguen este programita y en lugar de hacer la suma, pues hagan la resta. La suma ya está. ¿Sí? También como tarea extra para ustedes, ¿sale? Bien. Y por último, vamos a ver los lenguajes de programación. Entonces, un lenguaje de programación, pues es un programa destinado a la construcción de otros programas informáticos. Su nombre se debe a que comprende un lenguaje formal y está diseñado para realizar algoritmos y procesos lógicos que serán luego llevados a cabo por el ordenador o sistema informático, permitiendo controlar así su comportamiento físico, lógico y su comunicación con el usuario humano. Existen diversos tipos de lenguajes de programación y dentro de esos lenguajes pues tenemos de bajo nivel, de alto nivel y de nivel medio. En orden, Guillermo, Adrián y Alberto, auxílienme a leer cada uno, por favor. Iniciamos con Guillermo. Lenguajes de bajo nivel.
Se trata de lenguajes de programación que están diseñados para un hardware específico y que por lo tanto no pueden migrar o exportarse a otras computadoras. Sacan el mayor provecho posible al sistema al que le fueron diseñados, pero no aplican para ningún otro. Lenguajes de alto nivel. Se trata de lenguajes de programación que aspiran a ser un lenguaje más universal, por lo que pueden emplearse indistintamente de la arquitectura del hardware. Es decir, en diversos tipos de sistemas los hay de propósito general o propósito específico. Lenguajes de nivel medio. Este término no siempre es aceptado, que propone lenguajes de programación que se ubican en un punto medio entre los dos anteriores, pues permite operaciones de alto nivel y a la vez la gestión local de la arquitectura del sistema. Bien, de acuerdo, muchas gracias. De estos que tenemos aquí, Pascal, .NET, PHP, HTML, Java, ¿cuál creen ustedes que conforma dentro de ese lenguaje o tipo de lenguaje de programación? ¿De bajo, alto o medio? De alto nivel. Son de alto nivel. Muy bien, correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pueden emplearse indistintamente de la arquitectura de hardware. Es correcto. Muy bien, continuamos. Y por último, bueno, pues los lenguajes de programación ya de aplicaciones.NET, pues tenemos que pueden ser programas o instrucciones lógicas complejas, mientras que los lenguajes enmarcados como HTML o de hipertexto, solo es posible generar documentos y los lenguajes de programación te permiten crear programas de cualquier tamaño y pues estos estarán adaptados a tus necesidades, ¿verdad? Dentro de los más comunes, pues ya de aplicaciones .NET, ¿verdad? O en Internet, pues es Java, JavaScript, PHP, Python, yo les decía que es uno de los más comunes, los más sencillos. Ruby, C++, C# y Perl. C# con aplicaciones.NET, pues todavía tiene más aplicaciones ahorita en la actualidad, inclusive para los dispositivos móviles. Bien, pues entonces, no sé si hay alguna pregunta, algo que aclarar por aquí, alguna duda. Con toda confianza es momento. No, todo bastante claro al parecer. Bueno, pues entonces muy importante que se pongan a practicar. Estas dos herramientas son indispensables, tanto los diagramas de flujo como el pseudocódigo, pues me va a permitir crear y desarrollar algoritmos más precisos, que pues obviamente lo anterior, tanto dentro de los sistemas operativos, las bases de datos, pues son asignaturas que van a llevar ustedes, pero pues ya prácticamente en la cuestión de la programación, pues sí se requiere estas habilidades que se tengan ya muy bien desarrolladas. ¿De acuerdo? Bueno, pues si no hubiese más preguntas, me ha dado un verdadero gusto escucharles. Algunos por ahí, Guillermo abrió un poquito su cámara, ya me tocó conocerlo, y pues nos estaríamos viendo ahí en la virtualidad. Ahí está Guillermo. ¿Qué tal? Mucho gusto, Guillermo. Nos estaremos viendo pues ahí en la plataforma. Invitarles a enviar sus actividades, ¿verdad? Conforme marca pues la rúbrica de evaluación y pues ahí estaríamos calificando y comunicándonos mediante la plataforma. ¿De acuerdo? Correcto. Muy bien, pues si no hay más dudas, pues terminamos la sesión porque tengo ahorita programada a las 11 otra. ¿Sale? Correcto, mucho gusto. Sí, por ahí envié un tengo... mensaje, ahí luego le encargo. Estoy atorado en la actividad 6. Ok, en la actividad 6, sí. Ahorita lo revisamos en la plataforma y con mucho gusto le damos respuesta. Adelante. Muy bien, gracias. Profe, yo Bonito tengo día. una duda. Sí. ¿Los horarios de las clases ya se va a quedar así a las 10 de la mañana los jueves? ¿O va a No, ser bueno, es movido? solamente es esta sesión, a menos de que ustedes requieran más, pues con toda confianza. Excelente. ¿Verdad? Solamente, pues, si tienen dudas así claras y precisas, pues en la plataforma, y si hay necesidad de hacer otra videoconferencia o videosesión, con confianza, ¿sale? Nada más Excelente. lo programamos, ¿de acuerdo? Claro, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchachos. Nos estaremos Buen día. viendo. Hasta pronto. Hasta luego, buenos días. Buen día, sí.